Hola, buenas tardes. Soy Fernando Delgadillo, soy estudiante de la licenciatura en médico cirujano en la Facultad de Medicina de la UNAM y soy ayudante de profesor en el Departamento de Embriología y Genética. El día de hoy voy a hablar acerca de la implantación y placenta por medio de una modalidad pecha-cucha que consiste en hablar 20 segundos en 20 diapositivas, tocando así los puntos clave de cada tema. El contexto es que ahorita ya sucedió la fecundación después de que hubo un proceso de ovulación estimulado por un pico de LH. La fecundación por lo general ocurrió en ampolla y después está sucediendo el proceso de segmentación, que quiere decir que se dividen y acuérdense que es asimétrica, por eso hay esta etapa. Entonces empieza a viajar a través de la tuba, pero rodeado de la zona pelúcida. ¿Por qué es importante esta zona pelúcida? Porque va a evitar que se adhiera o que se implante en lugares donde no debe. Entonces aquí tenemos un blastocisto ya formado de nuestro macizo celular interno y nuestro trofoblasto y es importante que ocasione una eclosión de zona pelúcida, o sea, que salga de la zona pelúcida para que ahora sí se implante en la parte superior y posterior del cuerpo uterino. Al hacer esto, pues bueno, empieza a interaccionar el trofoblasto, que era la capa que quedaba afuera, con el endometrio. Entonces ya empiezan a interactuar y en ese momento se diferencia en dos linajes diferentes. Un citotrofoblasto, que se ve súper bien los límites celulares, y un sincitio trofoblasto, que no se ven muy bien los límites celulares. Este es en sitio trofoblasto porque es importante, porque tiene enzimas que se llaman metaloproteinasas de matriz, y entonces estas enzimas ayudan a que empiece a penetrar y a penetrar y a penetrar el tejido endometrial. Esto pues lo va a hacer porque acuérdense que este tejido pues tiene glándulas uterinas, tiene arterias espiraladas, entonces de ahí se va a nutrir. ¿Cuál es la respuesta hacia esa interacción? Es una reacción decidual. ¿Qué quiere decir esto? Que se empiezan a edematizar las células del endometrio, empiezan a almacenar glucógeno, empiezan a almacenar lípidos, y esto lo va a hacer como una defensa, como para evitar que penetre más este sincitio trofoblasto. Después de que sucede la reacción decidual, pues parte del tejido endometrial se conoce como decidua. Entonces depende de dónde de la relación que tiene con el embriocito, ¿no? Donde se implantó es una decidua basal. La que lo está cubriendo es una decidua capsular y la que no tiene contacto con este embrioncito se conoce como decidua parietal. Ahora, el sincito trofoblasto empieza a penetrar y a generar estas lagunas de sangre, que quiere decir que las está penetrando a los vasos y los está rompiendo. Las vellosidades primarias, ¿qué quiere decir? Que el citotrofoblasto está proliferando un poquitito. Todas estas vellosidades, ¿para qué las va a hacer? Para que pueda tener intercambio de sangre. Y entonces de ahí se pueda nutrir el embrioncito. Entonces, después genera vellosidades secundarias. Ya proliferó el citotrofoblasto, que vean cómo se ven los límites secundarios. Entonces, después ahí se empieza a unir tejido conectivo del mesodermo extraembrionario. Esos dos componentes forman vellosidad secundaria. Y vellosidad terciaria, cuando vean, ya tiene vasos sanguíneos. Ahora, las vellosidades terciarias pueden ser vellosidades de anclaje o vellosidades flotantes. Entonces, las vellosidades flotantes pues justamente no van a tener ninguna relación con todo esto que se conoce como placa citotrofoblástica. Eso lo pueden leer más con detenimiento, pero bueno, las vellosidades de anclaje sí tienen contacto con esta placa, mientras que las vellosidades flotantes no. El corión pues depende de las vellosidades coriónicas. Si es corión frondoso es cuando sí tiene muchas vellosidades y un corión liso o corión leve es cuando no tiene vellosidades coriónicas. Esto es importante pues para diferenciar entre los dos y ver de qué lado sí hay irrigación y de qué lado no hay. La barrera placentaria, pues justo si yo agarro una vellosidad terciaria y la corto, entonces voy a ver cuáles son los componentes. El sincitio trofoblasto no se ve el límite. El citotrofoblasto, el tejido conectivo del mesodermo extraembrionario, 3, y los vasos embrionarios, 4. 4 componentes de la barrera placentaria. La circulación, ¿cómo va? Pues vean cómo aquí están los vasos del endometrio rotos. Entonces aquí va pasando la sangre, pasan por estos 4 componentes de la barrera y entonces son recogidos por los vasos fetales que tienen las vellosidades terciarias y regresan desde aquí hacia la vena umbilical y lo mismo de ida con las arterias umbilicales. Aquí pues se puede ver súper bien esto. ¿Cuántas venas umbilicales hay? Una vena umbilical. La otra vena umbilical degenera. ¿Cuántas arterias umbilicales hay? Dos arterias umbilicales. ¿Y cómo se llama este tejido conectivo que está rodeando por aquí? Gelatina de Wharton. Y esos son los componentes del cordón umbilical. Ahora, las caras de la placenta. La placenta tiene dos caras. Tiene una cara fetal de la placenta donde se ve el cordón umbilical que va a ir directo al embrión al feto. Entonces es pues, muy claro y aparte es brillante porque está cubierta por el amnios. Mientras que la cara materna de la placenta se ven los cotiledones, que esto
es el vestigio de la reacción decidual de los tabiques. Después lo pueden ver también con detenimiento. Las funciones placentarias, bueno, una función nutricia también va a limpiar los desechos, va a nutrir la sangre, a oxigenar la sangre, pero también tiene una función endocrina. El sincitio trofoblasto está secretando gonadotropina coriónica humana desde el principio para mantener al cuerpo lúteo en su etapa secretora y también secreta progesterona para mantener al endometrio secretor durante el embarazo. Síndrome del feto alcohólico, junto con otras patologías como las del perfil TORCH o las infecciones por perfil TORCH, son importantes que las conozcan por toxoplasma, por rubiola, por citomegalovirus. Todas esas infecciones pueden pasar a través de la placenta y dañar a nuestro producto. Ahora, la placenta, si durante esta reacción residual que decíamos que es para evitar que penetre el, el sincito trofoblasto, no hace esa reacción residual, pues puede suceder una placenta invasora, que sea acreta, que penetre poquito, increta, que penetre más en el miometrio, o percreta, que pueda salir incluso del perimetrio y llegar hacia la cavidad abdominal. El embarazo ectópico, decíamos que la zona pelúcida ayuda o evita que se implante antes. Entonces, si hay un fallo en esa zona pelúcida, pues se puede implantar antes. Principalmente los embarazos ectópicos son embarazos tubáricos, pero pueden ser embarazos incluso abdominales en vísceras o en la cavidad abdominal. Los trastornos del cordón umbilical pues pueden ser bastantes, hay bastantes, pueden ser nudos verdaderos, nudos falsos. Puede ser, por ejemplo, aquí como si se está generando un nudo y entonces esto puede ocasionar necrosis de la extremidad. O pueden ser circulares del cordón. Y puede ser eso pues por un cordón umbilical muy largo. Esas son mis referencias, la bibliografía básica. Los invito a que consulten su bibliografía, a que lean, pero bueno, espero que les haya servido de cualquier forma y cualquier duda, yo estoy al pendiente en los comentarios y les agradezco mucho por su atención. Hasta la próxima.